Hola, 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 ¿qué onda, chicos, chicas, poderosos, poderosas? ¿Cómo están? Aquí yo feliz para poderles hablar de un tema que me ha fascinado. La verdad es que he canalizado o desde la telepatía o como le quieran llamar. Vino a mí toda esta información, claro que viene parte de todo lo que he estado estudiando, aprendiendo, desaprendiendo para aprender. Y todo esto viene de ese compendio de evolución en mí. Esta información que llega conscientemente para luego irla recopilando y poniendo un poquito más simple de entender. Entonces hoy les voy a estar hablando de esta técnica que se llama desprogramación de injertos y amalgamas artificiales. Es una técnica que, como les digo, he estado organizando la información para poderla empezar a facilitar uno a uno en sesiones, pero tengo ya la visión a un futuro muy cercano de poderla convertir en un curso. ¿Por qué? Porque las sesiones sí son más personalizadas, pero también eso implica que probablemente se tenga que hacer más de una sesión, porque ahorita, como van a ver, toda la información que voy a estar proveyendo, pues es bastante extensa, entonces es posible que en una sola sesión no podamos como que, no podamos ir a desprogramar todos los injertos y todas las amalgamas. O sea, todo eso no se puede hacer en una sesión. Entonces, cuando se convierte en un curso de varios días o de varios módulos, entonces sí es como que más fácil llevar a las personas a saber lo que ya saben y empezar más que nada a hacerlo de una forma donde no tengan que depender de mí ni de nadie ni de ningún intermediario para poder irse desprogramando a ustedes mismos. Entonces, les voy a proveer de información para que sepan qué es la técnica, en qué consiste, qué significa, toda la información que me ha llegado. Y bueno, ya de ahí, más que nada es para que se expandan, tomen lo que resuene con ustedes. Y también, si desean hacer una sesión después de obtener esta información, bueno, es nada más que tomaría más que nada para que ustedes se animen y bueno, envíen un mensaje y de ahí empezamos a coordinar. Bueno, entonces, como les digo, el tema de hoy es desprogramación de injertos y amalgamas artificiales, técnica DIAAA o DIA, es DDIAAA o DDIAA, DIA. Entonces, bueno, empezamos primero por desglosar. Voy a estar como hablando más que nada de información de lo que significa, más que la información que te pueda dar ChatGPT o Google cuando tú vas a ver el significado de alguna palabra o de algún contexto, es de la forma en que yo lo fui poniendo junto para llevarlo a un término energético y de conciencia. Entonces sí vas a escuchar términos científicos o hasta médicos, pero no me refiero en diagnóstico ni nada de eso, sino simplemente palabras que tal vez se usan en un contexto médico o en medicina o en la ciencia. Pero recuerden que toda esta información es para llevarla a un plano energético y un plano está enfocado en un plano en conciencia o conciencia pragmática. Y conciencia pragmática es más que nada cómo puedo yo obtener información que hable de conciencia, que hable de probablemente también espiritualidad, ciencia e información en general
que al yo ponerla en práctica me dé posibilidades para un cambio de vida. O sea, para que yo vaya percibiendo el mundo de una forma diferente. Y no solo el mundo, sino percibirme a mí misma primero desde un otro punto de vista para empezar a crear una realidad diferente. Entonces, la desprogramación de injertos y amalgamas artificiales, más que nada es también llevarte al inicio, al comienzo de más que nada cómo comenzó todo, ¿no? Cómo comenzó todo al tú llegar aquí. O sea, desde el nacimiento y desde antes del nacimiento. Entonces voy a estar hablando de información científica o en términos médicos, pero para todos los médicos o científicos que probablemente me puedan ver en un futuro en este video, sí, es verdad que voy a usar términos de ese tipo, pero como les recuerdo, o sea, un disclaimer, hay cosas en el mundo energético y en la conciencia que no tienen explicación. O sea, no hay a tu lógica cognitiva una explicación. Entonces, así como se te fue impuesta una creencia, por ejemplo, de que, no sé, en algunas religiones se me viene la más como que común mundialmente, que es la católica, tienen esta creencia del purgatorio, ¿no? Que la persona fallece o desencarna y va al purgatorio. Entonces, ¿cómo puedes tú explicar el purgatorio? ¿O cómo le das una lógica cognitiva al purgatorio? No hay lógica cognitiva a muchas cosas. Entonces, igual a esta información que voy a estar explicando, como disclaimer, aunque escuches términos médicos o científicos, no quiere decir que vaya a tener una información lógica o cognitiva. La conciencia y el mundo energético es simplemente te resuena contigo o no. O sea, es llevarte a saber lo que ya sabes. Es llevarte a esa telepatía o a esa voz interna que va más allá de la lógica y que de alguna manera, aunque en tu mente no tenga mucho sentido o no entiendas o comprendas todo lo que estoy diciendo, hay algo dentro de ti que dice escucha o sí, o sea, te da un sí y tiene sentido, pero no el sentido cognitivo. Entonces, esa es la energía. Esa es la conciencia. Entonces, todo esto que voy a estar explicando va dirigido a eso, a la parte energética y a la parte consciente. Va más allá de las palabras y del significado científico o del significado médico o de esto. Entonces, bueno, ya dije el disclaimer, ahora vamos a empezar. Desprogramación de injertos y amalgamas artificiales. Primero empezamos explicando la lógica o el significado de la palabra desprogramación. Y la desprogramación la voy a estar, o más bien, esa palabra la voy a estar enfocando en la evolución, ¿ok? La desprogramación evolutiva. Esa es a la desprogramación a la cual esta técnica está dirigida. A la desprogramación evolutiva, que es una metodología que explora la inconsciencia con el objetivo de identificar y liberar patrones emocionales, limitantes, traumas heredados, condicionamientos transgeneracionales, ¿ok? Entonces, ese es como un contexto o un resumen para que tengas una idea de por qué en el título de la técnica DIA es desprogramación, ¿ok? Entonces vamos a desprogramar esa parte que está en tu mente y ahorita vas a entender un poquito más de qué es la mente. La mente no es el cerebro, ¿ok? Entonces vas a entender más el por qué la palabra desprogramación y no reprogramación. Aquí no estamos enfocándonos en reprogramar,
Porque primero, para poder reprogramar, no se trata de eliminar algo negativo y reemplazarlo con algo positivo. Porque entonces estaríamos mezclando o estaríamos traslapando. Traslapando en inglés significa overlapping. Overlapping es que tengo un montón de documentos. Por ejemplo, tengo todos estos documentos y entre todos estos documentos se me traslapa uno. O sea, se mixtió ahí con todo y ya no lo encuentro. Pero no significa que se integró o hubo una sinergia ahí. O sea, no se integró con los demás, simplemente se hizo overlap o se traslapó. Entonces, no se trata de traslapar. Esto más bien está enfocado o de reprogramar, sino a desprogramar, ¿ok? Para que después de desprogramar venga ese efecto en cadena que va a desatar una evolución para poder operar desde otro modus operandi, desde otro punto de vista, ¿ok? Entonces no se trata de reprogramar. Entonces, bueno, vamos a injertos, ¿ok? La palabra injertos es muy común en el mundo vegetal, en biología. Por ejemplo, ellos le llaman injertos o según Wikipedia y lo que puedes encontrar también en ChatGPT o en Google, es un método de propagación vegetativa que no viene de la reproducción, es artificial. En las plantas, y dice en la que una porción de tejido de la planta se le identifica como variedad o injerto, y propiamente dicho se pone una sobre la otra y es asentada de tal modo que arman un conjunto que crece como un solo organismo, llevándolo a un plano energético, y es como un compendio de información heredado, ¿ok? O sea, un injerto o un implante viene siendo como si te hablara de 5 dedos. Por ejemplo, tenemos aquí 5 dedos y cada dedo viene siendo un injerto, por decir así, para darles un ejemplo. Entonces, por ejemplo, este dedo puede estar asociado al miedo a morir, ¿no? Este dedo puede estar asociado a la separación. Este dedo puede estar asociado así, o sea, son diferentes injertos que se van todos uniendo para hacer un network, o sea, un sistema general, pero todos están entrelazados, ¿no? Hacen como un tubo. Imagínatelo como un tubo donde adentro van muchos alambres o muchos hilos. Entonces, esos son los injertos que fueron implantados artificialmente en tu mente. Y ahorita vamos, como les dije, a hablar de la mente, ¿ok? Amálgamas, que es la siguiente palabra, es unir o mezclar cosas de naturaleza contraria o distinta. ¿Okay? Entonces ahí es donde entra más que nada toda la polaridad. O sea, está lo bueno, lo malo, lo acertado, lo equivocado. O sea, todo esto estas amalgamas es lo que te lleva a tener esta disonancia cognitiva, donde tienes un pensamiento, una emoción, una percepción, un punto de vista de que algo es bueno, pero también hay algo malo dentro de ese bueno. O sea, siempre hay esa disonancia cognitiva o esa polaridad. Son las amalgamas que hacen parte de la mente. Entonces, bueno. Ahora, vamos a hablar del cerebro. Tienes un cerebro que es el procesador de información de tu cuerpo, ¿ok? El cerebro no es la mente. Se nos ha enseñado, hemos aprendido que la mente es el cerebro, pero la mente está en todo tu cuerpo, ¿ok? La mente es un algoritmo, es un sistema operativo. Por eso tu cuerpo obedece todos tus puntos de vista.
y los puntos de vista son parte de los injertos, ¿ok? Los puntos de vista, vamos a hablar aquí, esto lo escribí aquí en mente. Bueno, entonces, la mente es este algoritmo, aquí le puse, tienes una mente y la mente es el algoritmo artificial que se compone también de información, es información y como es información puede confundirse con que es parte del cerebro, ¿ok? Pero la mente está en todo tu cuerpo. Entonces el cerebro es el procesador, imagínatelo como si es una máquina, un CPU de una computadora o de un organizador. Entonces es parte de cómo se procesa la información o parte de cómo el algoritmo tira toda esta información y el cerebro la procesa, pero el cerebro no es la mente. ¿Okay? La mente es el algoritmo que se compone también de información, pero ese algoritmo fue instalado en el momento de tu encarnación, en el momento de tu fecundación, ¿ok? Vamos a hablar un poquito de eso, de la fecundación, ¿ok? Por ejemplo, cuando el embrión entra, ¿verdad? El embrión entra. Aquí tengo la información. Primero dice que el embrión entra y le llaman el cigoto y se divide y se desarrolla, y ya cuando se desarrolla al dividirse se convierte en blastocito. Y ese blastocito es una estructura que se implanta en el útero. ¿Okay? Entonces ya de por sí nosotros somos un implante en el útero, no un injerto que viene a entrar en el útero de nuestra mamá para poder empezar a dar parte a la evolución del cuerpo, o sea, que se forme el cuerpo y todo esto. Entonces, ya de instancia ya nos dice que somos un implante en el útero, ¿verdad? Ahora, después de que el blastocito, fíjense bien, cuando ya estamos en etapa de blastocito, después de ser el embrión, de que el esperma entró, se hizo embrión y luego se dividió y se hizo blastocito, o sea, se implantó. Después de implantarse, viene lo primerito que se forma es el corazón. Entonces, el corazón viene siendo más que un órgano y el empezar a que la sangre circule y todo esto. En el corazón se encuentra tu código original. El código, o sea, en el corazón se encuentra recopilada toda la información sin el implante de la mente. Porque en ese punto de en ese punto de blastocito, que empieza a formarse el corazón, aún no está la mente allí. La mente llega cuando la placenta se empieza a formar. Entonces esto tú lo puedes ver en Google, en ChatGPT, en todos lados. Primero el blastocito se injerta en el útero, se forma el corazón y después empieza a formarse la placenta, que en la placenta empieza a darle forma al tubo nervioso. O sea, ahí empieza ese tubo que les digo, energéticamente, claro, estoy hablando energéticamente, toda la codificación que traes de otras experiencias en otras vidas, información genética, información de tus ancestros, de tu linaje, de padre y madre, abuelos, tatarabuelos, y nos vamos hasta las generaciones más atrás, hasta donde te dé tu memoria. Todas las memorias celulares y todas las vivencias desde la creación del universo mismo, del principio, del comienzo de todo, es implantado primero del origen de tu ser original, de esa conciencia, de ese ser infinito que verdaderamente eres, fue
entró en el corazón, cuando el corazón se formó, o sea, ahí se albergó. Y después, cuando se formó la placenta, entra toda esta información que viene del linaje de ancestros y de todas las memorias celulares, de la genética, de todo esto. Entonces, la mente es ese algoritmo implantado, ¿ok? Ese algoritmo artificial. ¿Por qué artificial? Porque ya no viene siendo parte de tu ser origen. Ya viene siendo esa elección en creación que tú hiciste para distinguir cómo ibas a operar mientras salías del modo sobreviviente. O sea, cuando dejaras de sobrevivir, se trataba de que llegaras a un punto en esta realidad en la que estamos y en el tiempo, en esta cadena del tiempo en la que estamos. Nos diseñamos a nosotros mismos y elegimos nosotros mismos venir a tener esta experiencia. Muchos, dependiendo, y ahí nos vamos un poquito a mencionar lo que son tus raíces, pero eso está en el corazón, en tu código original, tus raíces estelares, y dependiendo de qué estirpe tú vengas, venimos más que nada para la elevación de la vibración del planeta. Pero ese es otro tema que después podemos hablar de eso porque abarca un montón de información. Ahí estamos. Ese tema lo voy a tocar cuando les dé la información sobre la otra técnica de activación integral del ADN. ¿Ok? Ahorita estamos desprogramando. Entonces, antes de ir a activar el ADN, hay que desprogramar primero. Entonces, bueno, regresando a la desprogramación, venimos primero que nada con eso en general. Y luego después ya de allí, pues todas las experiencias que no son individuales, y ese algoritmo está diseñado para la sobrevivencia y nos sirvió muy bien por un tiempo. Porque ese algoritmo, como les dije, que está en todo tu cuerpo, que se llama mente, más bien está formado por creencias, puntos de vista, prejuicios, juicios, fidelidades, compromisos, pactos, memorias celulares, de otras vidas, de tu linaje, de los ancestros, definiciones, identidades, personalidades fijas con las que te muestras en este mundo. ¿Ok? Durante todas, sin importar la edad que tengas o los años que tengas en esta encarnación, en este cuerpo, has desarrollado varias personalidades y muchas de ellas están fijas, o sea, solidificadas. Entonces es muy fácil creer que eres eso porque está solidificado, o sea, está rígido, ¿no? Es una verdad para ti, es una verdad irrefutable. O sea, a mí no me ves como si yo te digo, ¿te llamas Claudia? Y pues sí, te llamas Claudia, pero si yo te digo, no te llamas Claudia, y tú, ¿qué? O sea, claro que no, o sea, claro que me llamo Claudia, o sea, ya empiezas en como, claro que sí, o sea, para ti es irrefutable, o sea, no te entra en la cabeza que no te llamas Claudia. Un ejemplo, ¿no? Entonces son personalidades fijas, muy, muy implantadas. O sea, este algoritmo es muy perfecto, está compuesto de tantas cosas y la verdad, es fascinante cómo se diseñó, cómo lo diseñaste tú, cómo lo diseñé yo, para que así funcionáramos, ¿no? La vida nos funciona desde ese algoritmo. Entonces, básicamente, no es que ese algoritmo va a dejar de funcionar, no es que tu mente va a dejar de funcionar. Cuando estás haciendo alguna terapia holística o cuando estás en esta información de conciencia o de elevación de conciencia, de iluminación o del espiritualismo, como le quieras llamar, muy seguido se usa el término no le pongas mente o que no interceda tu mente.
más que nada no se trata de que no interceda tu mente, porque tiene que funcionar, el algoritmo no va a dejar de funcionar, pero se trata de desprogramar para entonces activar ese código original que está en el corazón. Entonces es conectar este algoritmo, después de desprogramar, conectarlo al corazón, o sea, a ese centro operativo original que viene desde antes de tú entrar como embrión y separarte y lo que vimos ahorita. Entonces, no es tu enemiga la mente o el algoritmo, y de nuevo repito, la mente no es el cerebro y la mente no está aquí, ¿ok? No está aquí nada más, es un compendio de información. De hecho, si te suena más lógico o te sirve para entender un poquito más esto, imagínate que ese es todo el sistema nervioso, o sea, es todo tu cableado. Y ese cableado va, o sea, no nomás está aquí, está en todo el cuerpo. Todo eso es la mente. Todo eso se compone de tus puntos de vista, de tus creencias. Por eso es que el cuerpo físico, tu biología, responde a todos esos puntos de vista. De hecho, la forma de tu cuerpo, ya sea que seas flaquito, gordito, alto, chaparrito, cabello amarillo o negro, o todo eso se formó basado en este algoritmo. Todo eso viene allí, porque como no viene del corazón, no viene del ser original, viene de cuando empezó la placenta a formarse, porque ahí fue donde te transmitió toda la información. Claro, ya estabas dentro del útero de tu mamá y decimos tu mamá te la pasó, pero no se trata que es nada más que la mamá, se trata de que es un compendio de información que viene de la memoria celular. Entonces no nada más viene de tu madre, o sea, es un compendio de todo, como les dije, de ancestros, de linaje, de todo esto. O sea, es como, ¿saben que ayer vi la película? Está en Netflix, no sé si en todos los países, pero se llama Paul. Paul es este ser, ¿no? Que le llaman extraterrestre, o este ser UFO, que interactúa con unos humanos y está así como medio divertida, y se van en un road trip o en un paseo, en un camioncito, en un RV. Entonces él lo tuvieron fugitivo y él se escapó. Entonces, bueno, al ver esta película, ahí empieza él, una de las chicas, una chica, no le creía, ¿no? Ella muy religiosa en la película, y ella aseguraba que nada más este planeta es lo que existe y que no hay otros seres, que porque es la creación de Dios, y con todas estas creencias, ¿no?, que te enseña la religión. Entonces él se cansa de quererle estar explicando y le toca aquí, o sea, le toca básicamente aquí con su mano y ¡pum!, le transfiere toda la información. O sea, un potencial transferido, y ahí te transfiere toda la información desde la creación del universo, o sea, bueno, o sea, del comienzo de todo. Entonces, ya cuando ella recibe la descarga de esta información, pues ahí, ¿no?, empieza a entender todo, ¿no?, y empieza a cuestionar todo su algoritmo, porque ella ya tenía personalidades fijas, juicios, prejuicios y todo esto. Entonces, ella no podía entender, no podía ver más allá, porque su algoritmo mental, que estaba diseñado para hacerla sobrevivir, pero ella se topa con este ser y le traspasa una información que choca completamente con el algoritmo que ella ya tenía establecido. Entonces es ahí como entra este choque de información. Pero es bueno que pase este choque de información, que es lo que muchos estamos experimentando o ya experimentamos en años atrás, sobre todo del 2020 para acá, que tuvimos choques de información con nuestro algoritmo, y muchas de las cosas, por no saber o entender, las empezamos a descartar porque eran ilógicas para nosotros, no tenían sentido. Entonces contradecían nuestras creencias, puntos de vista y juicios. Entonces
lo descartamos, pero la evolución es tan fuerte, la evolución más bien, ese corazón o ese ser origen que está en ti es el que te impulsa a esta evolución. Entonces va más allá, o podría decirse que puede más que tu algoritmo mental. O sea, ese impulso, esas ganas de seguir investigando, de seguir queriendo saber de quién soy, qué es esto, toda la humanidad, qué está pasando, por qué el mundo es un caos. O sea, todo esto te está llevando o te impulsa a evolucionar. Entonces, el algoritmo mental, quiero que entiendan que te sirvió o te funcionó a la perfección. Lo diseñaste porque escogiste en qué familia ibas a venir, qué experiencias ibas a vivir, y todas estas experiencias y proyecciones fueron computadas por ese algoritmo. Entonces, de ahí decidías, desde ahí empezaste a aprender desde tu niñez, y desde el momento que empezó a formarse la placenta, empezó esta información a ser transferida, y luego te fue formando un engranaje o este sistema operativo de cómo percibes la vida. Y desde ahí determinas lo que es posible o lo que es imposible para ti, o lo que, como les dije ahorita, lo que es bueno o lo que es malo para ti, o lo que te lleva más bien a operar siempre desde esa polaridad. Y ese algoritmo, como estaba diseñado a sobrevivir, no te permite ser más allá de lo que todo este compendio de información te tira. Te tira proyecciones, te tira memorias y te tira información. Ey, esto no es posible, esto no se puede, o está fumando, está malo, lo empiezas a juzgar al otro porque fuma, o no sé. O sea, todo esto es un compendio de información que al empezar a evolucionar y al empezar a llevarlo más a la conciencia, entonces tienes que darte cuenta que te va a empezar a jugar en tu contra por un periodo de tiempo o por una etapa. No es un tiempo determinado. Por ejemplo, no te puedo decir, en 3 meses. O sea, no se trata de definir cuántos meses o días. Me refiero a que en una etapa vas a empezar a tener estos choques de información. La información de la conciencia, lo que te quiere llevar al ser original, lo que te quiere llevar a operar diferente, lo que te quiere llevar a que te des cuenta que eres el creador de tu realidad, que tienes autoridad energética, que todo lo puedes cambiar, que nada es imposible, que nada es bueno, que nada es malo. Todo eso viene, pero el algoritmo que ya tienes establecido va a empezar a jugarte en tu contra mientras no lo desprogramas, para entonces llevarlo a vincularse con el ser origen. Cuando lo llevas a esa vinculación, entonces empieza esa comunión real y verdadera de tu ser con el algoritmo. O sea, el algoritmo empieza a funcionar a tu favor, y el juego de tu realidad, el juego de la vida, empieza a favorecerte cuando hay esa vinculación. No es una relación, porque la relación sigue siendo separación. La relación, todavía percibo al otro, que estoy en relación con el otro, o con mi cuerpo. O sea, lo estoy percibiendo desde un punto que estoy separado, ¿sabes? Me lleva a una relación de que, por ejemplo, en una relación de pareja, somos dos y estamos en relación, pero sigo percibiendo que somos dos. O sea, eso no es comunión. La comunión es volverme uno con algo. O sea, volverme esa vinculación. Eso no es overlapping, no es traslapar, no es mezclar, no es co-crear, es comunión y vinculación.
¿Ok? Entonces, eso solamente puede darse cuando tú desprogramas a tu mente. Y tu mente, como les repito nuevamente, es todo tu cuerpo, está en todo tu cuerpo. Es todo tu sistema central nervioso, tu sistema activador reticular en tu cerebro. Es toda esta forma en que tú operas. Entonces, requieres darte cuenta para poderlo cambiar, requieres darte cuenta cómo opera tu mente, cómo opera este algoritmo y qué injertos y tipos de injertos o tipos de información y tipos de amalgamas de contradicciones tienes en tu algoritmo para poderlo hacer que cambie de forma de operar y se vincule con tu ser origen, con tu ser verdadero. Porque todos estos puntos de vista, creencias, fidelidades, compromisos, pactos y memorias celulares y todo esto que involucra tu mente, ¿qué crees? Que todo eso, todo, no te estoy diciendo que parte, todo no es tuyo, no es tuyo. Es todo, es un compendio de información heredado, escogido por ti, eso sí, lo escogiste para que te ayudara a sobrevivir. Pero ahora, en este momento que te está llegando esta información o en momentos atrás, cuando hubo ese impulso que va más allá de tu mente, ese impulso de ese ser verdadero que tú eres, de esa conciencia superior, de ese ser infinito y de esa guía que tienes más allá del cuerpo, que te empuja a evolucionar para que operes diferente. Entonces, eso es lo que te llevó a empezar a tener estos choques. Para que, ¿con qué objetivo? ¿Con qué objetivo tú mismo o tú misma te estás provocando este caos? Para que logres llegar a ese corazón, o sea, a ese centro operativo origen. O sea, se trataba todo este juego de esta realidad, aparte del propósito general de muchos de nosotros que venimos de una estirpe, de una mezcla, podríamos decir, si le quieres llamar humanoides, somos humanoides. A muchos le dicen seres cristal, le dicen, ¿no? Seres cristal o este ser cristal con este ser de sangre roja, o sea, el humano con esta estirpe de luz o de un ser que viene de otro planeta más evolucionado, otra dimensión, otro mundo, otra realidad más evolucionada para venirte a convertir en este ser humano. Y necesitabas un vehículo y necesitabas otro cuerpo que ya hubiese venido antes que tú para que ese cuerpo o esos dos cuerpos te dieran la biología necesaria para tú tener un cuerpo. Pero ese ser infinito, esa conciencia superior, está albergada esa información en el corazón y no es en el órgano corazón, me refiero en ese centro de información origen que entró primero después de haberte separado como embrión y te convertiste en blastocito y te injertaste en el útero de tu madre. Entonces, por eso fue lo primero que se formó el corazón, porque sigue estando ahí esa raíz o ese compendio de información original que no es artificial, no es la mente ni el algoritmo artificial, que no eres tú. O sea, esos puntos de vista, esas creencias, esa información heredada, que no eres tú, pero te llevó a operar de cierta manera solo para sobrevivir. Se acabó el tiempo o la etapa de la sobrevivencia. Toda la humanidad en sí, toda la humanidad, independientemente de si eres un humanoide o un híbrido o de tu raza estelar o si eres nativo, o sea, si eres completamente aquí de este planeta, si en tu
evolución genética, no tienes un ser de otra dimensión o de otro planeta o de otra galaxia. Independientemente de todo eso, todos, no nada más los seres humanos, animales, flora, todo lo que existe en este planeta, siempre ha evolucionado, pero ahora es más acelerada la intensidad de la energía del planeta que pulsa desde el núcleo, porque como todo en el universo, no nada más este planeta y no nada más tú, todo, absolutamente todo en el universo, en la existencia, tiene conciencia, tiene información. Entonces, el planeta como un ser consciente, así como tú, como yo, pulsa este campo electromagnético, y eso es lo que ha llevado a la aceleración de todos nosotros. O sea, fíjense en las mascotas, o sea, hay mascotas que ahorita cantan, ¿no? O sea, usan su ladrido para cantar, incluso tocan el piano. O sea, estamos viendo cosas que hacen las mascotas que probablemente hace 50 o 100 años no hacían, operaban distinto. Entonces, esta evolución, creas o no, independientemente de tu algoritmo mental, está sucediendo. Entonces, el tiempo es ahora de poderte dar cuenta cómo realmente o verdaderamente funcionas en esta realidad. ¿Qué injertos son los que tienes? ¿Cómo los puedes identificar? Entonces, esta técnica se trata de identificar los injertos y las amalgamas de ese tubo neural cuando tu placenta se formó, de esa información que te llevó a operar de la forma que operas para percibir la vida y percibirte a ti mismo y todo en tu mundo y todo en tu realidad. Mi realidad no es la misma que la tuya. De ahí viene el dicho, que no sé quién lo inventó o a quién le llegó esa conciencia, porque es un dicho muy consciente, que dice cada cabeza es un mundo. Entonces, cada cabeza es un mundo quiere decir, más que nada para mí, es que cada ser, individuo, tiene su propio mundo, su propia realidad. Lo que para mí, porque mi algoritmo mental para mí me proyecta que algo es bueno, para ti puede ser malo. Para mí puede ser verdad, para ti puede ser mentira. Entonces no podemos aplicar una norma estándar. Por eso es que todos los paradigmas que involucran normas estándares están cayendo. Porque ahora cada individuo está siendo impulsado por el electromagnetismo, la tierra, el colectivo y tu propio ser original, tu cuerpo, todo en cooperación para esta evolución. Entonces, todo lo que es norma y aplicado a un estándar no va a funcionar más. Cada día que pasa, no es día, o sea, cada saltito que vamos dando, cada experiencia que vamos dando nos lleva a eso. No es un destino, no es que vamos a llegar algún día a este lugar. La evolución es continua, independientemente si tú decides desencarnar y eligiste que vas a desencarnar, no sé, en el 2030 o en cualquier momento que hayas decidido que te vas de este cuerpo, la evolución continúa, ya sea que hayas elegido reencarnar y vas a vivir otro tipo vas a diseñarte otro algoritmo que te va a tirar otras proyecciones y todo. O sea, así es como has venido funcionando desde la elección de irte y la elección de volver. ¿Y por qué has elegido volver? Porque probablemente te ofrecieron, ¿no? Hubo pactos, promesas, fidelidades, compromisos, contratos a terceros que hiciste o promesas que hiciste para volver. Y entonces eso lo pudiste haber hecho desde esa vida en sí que viviste, o pudiste haberlo hecho con información fuera de esta realidad.
O sea, desde tu familia estelar, por decirlo así, ¿no? Ahí, como les digo, cuando ya hable de la activación del ADN, voy a hablar más de esto, pero hubo pactos y fidelidades o hubo cosas que se te prometieron o que se te ofrecieron en las cuales tú decidiste reencarnar y volver una y otra vez. Entonces, cuando se activa el ADN, el ARN, el cromosoma 9, porque el cromosoma 9 de tu ADN tiene todo el compendio de información estelar, energético y todo esto, lumínico o cristal o como le quieras llamar, está ubicado en el cromosoma 9. Entonces, a lo que voy es que todo esto te impulsa, esta información más allá de tu algoritmo mental está impulsándote para que la norma ya no te aplique, para que los estándares no te apliquen, porque es de esa manera que nos empujamos a nosotros mismos a encontrar ese ser origen. Entonces, tal vez pueda que así sea. Es una posibilidad de muchas posibilidades, pero puede que esa sea la manera en que en realidad vamos a empujarnos a nosotros mismos a volver a ese ser origen y no tener que seguir reencarnando, ni aquí, ni en otro planeta, ni en otra dimensión. Simplemente puede que sea la manera en que vamos a volver a casa, ¿no? Muchos le llaman así. Y puede que desde allí ya elijas diferente. Puede que desde ahí ya no seas un voluntario para seguir reencarnando, sino que elijas otras formas y otras posibilidades que van mucho más allá de tu imaginación en este momento. Pero por ahora estamos aquí, estamos en este planeta, estamos en esta realidad colectiva y cada individuo tiene su propia realidad dentro de esta realidad. Por eso le llaman la Matrix o este network de algoritmos, porque somos un montón de algoritmos. O sea, tú eres uno, yo soy otro. O sea, somos un montón dentro de uno grande, ¿no? Entonces, se trata de desprogramar el algoritmo y se trata de vincularlo con ese ser origen, para que te la pases chido, gozoso y todo te sea fácil, para que el juego de esta realidad, para que la experiencia de esta realidad ya no sea en sobrevivencia, sino sea el poder experimentar todos esos deseos que están en ese compendio de información original, en ese centro, en ese núcleo corazón. Entonces, son experiencias más allá de la imaginación, pero son experiencias hermosas, experiencias maravillosas que solamente las puedes desencadenar o las puedes desencriptar cuando hay esta vinculación del algoritmo mente y le sacas los injertos artificiales y lo llevas a operar desde el corazón, o sea, desde donde está albergado toda esa información de tu ser origen. Qué bueno que a lo mejor muchos me llaman loca, igual me vale madre que me llamen loca o lo que sea. Pero lo menciono porque sé que llegará ese momento donde se pueden tal vez acordar a alguien que llegó a este video ahorita o en el futuro. Me acuerdo de aquella chava que dijo que iban a ver un nacimiento de los nuevos superhumanos. O sea, si todos empezamos eventualmente a desprogramar el algoritmo mental de la sobrevivencia y vincularlo con el ser original y activamos ese ADN energético, es como si se va a empezar a desatar este trend. O ya ven como en TikTok cuando entra un trend, digamos ahorita anda un trend de los, ¿cómo se llaman esos muñequitos? Lubu, no sé qué. Ahorita todo el mundo anda comprando el muñequito ese que cuelgan en su cartera y todo este rollo. Es un trend, una moda o se desata como este tipo de era donde
era como esta teoría de los 100 monos, ¿no? Que empiezan, unos científicos pusieron 100 monos en una isla y empezaron a enseñarle a un mono que la banana ya no la tenía que comérsela con la cáscara, sino que la podía empezar a pelar, que si se le caía al suelo la podía ir a lavar al mar, o sea, a lavarla con agua. Entonces el mono lo empezaron a entrenar y lo soltaron y él empezó a hacer esto, entonces los demás lo empezaron a mimetizar. Entonces tenemos que entender que parte de que el algoritmo mental también es mimetización. Te has mimetizado para encajar con tu familia, por ejemplo. Cuando eres niño, si tú te fijas, también una mascota se mimetiza, se va adaptando a su ambiente. Por eso dicen, ay, es que todas las mascotas se parecen a su dueño. Sí se parecen en comportamiento porque mimetiza tu comportamiento para él adaptarse y que no lo eches a la calle y que no lo estés regañando y que no le estés gritando. O sea, un niño se va mimetizando a su entorno, a su ambiente. Por eso es que uno de los injertos es sentirse en soledad cuando estás fuera de tu ambiente. Sales de tu casa o de tu país o de tu familia. Por ejemplo, muchos que emigran a otro país, o sea, inmediatamente se sienten como sufridos. Estoy sufriendo porque estoy lejos de mi país. O sea, es uno de los injertos en este algoritmo mental. Entonces, es por eso, porque nos mimetizamos. Entonces, estos monos se fueron mimetizando con ese y cuando llegó el efecto a que 100 monos hacían lo mismo, se desató no es exactamente el número 100 que desata este efecto en cadena, sino que llega un punto en que cuando ya hay cierto número de personas, de individuos o de animales o de algoritmos, ¿no? Porque como les dije, cada uno somos un algoritmo. Cuando hay cierto número de algoritmos haciendo lo mismo, hay como este efecto así, ¡pum!, energético que hace que otros empiecen a hacer lo mismo, como que se propaga más rápido. Se propaga la información, esa información en potencial transferido se propaga. Entonces, estos 100 monos que empezaron a limpiar su banana y a pelarla, después en otras islas, otros monos estaban haciendo lo mismo. Quiere decir que esos monos no tenían que estar en el ambiente y en la misma isla o en el mismo lugar geográfico para empezar a actuar de la misma manera. Hay un efecto mariposa o un boomerang donde este potencial transferido o esta información se transfiere al todo el colectivo. Entonces, si hay suficiente número de algoritmos, o sea, de personas desprogramándose y vinculándose, no digo que a través de esta técnica, o sea, yo digo en general, porque si no es a través de esta técnica, va a ser a través de otros medios, porque acuérdense que el ser origen es el que impulsa, aparte del planeta, impulsa la evolución. Entonces, si no va a ser a través de la técnica que yo te estoy invitando, va a ser a través de otras maneras, pero eventualmente va a haber un efecto mariposa y si se fijan ya está aconteciendo. No es lo mismo la calidad de videos que encontrabas en TikTok, por decir así, sobre conciencia, sobre evolución, ya ahorita se está hablando de conciencia y de evolución, pero no como antes. Por ejemplo, antes se hablaba de Reiki, un ejemplo, Reiki más de como técnicas holísticas. Ahorita ves un montón de influencers o de personas hablando de conciencia en sí, sin tener que mencionar una técnica en específico o sin tener que mencionar cierta terapia holística. Okay, estamos llegando a ese efecto mariposa donde todos vamos a empezar a vincularnos o a encontrar una manera a través de miles de posibilidades infinitas que hay, vas a escoger una o varias posibilidades que te lleven ahí. Entonces vamos a empezar a crear una realidad distinta. Y esa realidad distinta va a ser de superhumanos. ¿A qué me refiero a superhumanos? Que vamos a empezar a ver más la creatividad.
Cada quien va a querer compartir con el otro. El intercambio va a ser más que monetario, porque ahorita la energía del dinero es energía de vida, porque tú intercambias vida o tiempo en este cuerpo por dinero. Entonces, puede que ahora lleguemos a un punto donde ya vamos a intercambiar otro tipo de cosas, no nada más dinero. Vamos a intercambiar dones. O sea, probablemente tú tengas un don de, no sé, de visión extraocular. Yo tal vez tengo un don de telequinesis. Entonces, ¿me entienden? Todos estos dones los vamos a convertir en el milagro encarnado. O sea, vamos a dejar de estar buscando milagros externos o milagros que vengan de la fuente o de Dios o del universo para nosotros ser ese milagro. Y lo que al principio va a ser anormal, después se va a convertir en la normalidad. No en la normalidad en el sentido de que a todos nos va a aplicar algo, me refiero a que va a ser nuestro nuevo ambiente de operar, nuestra nueva realidad de donde vamos a operar. Estamos en esta transición. Entonces, esta técnica de desprogramación de injertos y amalgamas artificiales es una de muchas posibilidades para llevarte a identificar qué es lo que está operando todavía en tu algoritmo mental, en todo tu cuerpo, en toda tu mente que está en todo tu cuerpo, que no es tu cerebro. Que identificar cómo has operado hasta el día de hoy, por decir, hasta el momento que lo elijas, desprogramarte, identificar, desprogramar, para luego activar ese ADN y, o sea, para hacer esa vinculación que les comento. La vinculación no vamos a destruir esta realidad. No la venimos a juzgar, no la venimos a catalogar que si es buena o mala. No vamos a destruir esta realidad. Vamos a vincularnos con el ser original para que entonces nuestro algoritmo único empiece a jugar o que el juego se convierta en diversión y que dejemos de estar en Jumanji sobreviviendo a ver quién nos va a comer o qué. O sea, estamos operando, o muchos de nosotros todavía estábamos operando hasta hace poco en el mismo feeling o en la misma energía subyacente del depredador presa. ¿Qué me va a tragar? O sea, ¿qué me va a comer? ¿Quién viene? O sea, estar todo el tiempo a la defensiva y todo esto, porque ese algoritmo fue el que nos creamos para sobrevivir hasta el punto que llegáramos a la evolución de impulsarnos a vincularnos con ese ser original. Entonces ese tiempo ya llegó, ese tiempo ya es ahora. Si estás aquí o vas a estar en un futuro, llegaste a este video, no es casualidad. Es que tú mismo te estás impulsando, ese ser origen desde el corazón, te está impulsando a que te vengas a desprogramar, o sea, que haya esta vinculación, que encuentres una manera o una forma que a ti te funcione para vincularte, para que de ahí empieces a operar de una forma diferente. Y así todo se encadena, vayamos creando una nueva realidad. Muchos le llaman que probablemente vayamos a emigrar de planeta. Probablemente sí, es una posibilidad. O puede que no emigremos de planeta, simplemente vamos a emigrar a otra dimensión de este planeta. No sabemos, o sea, hasta ahorita todavía no lo sabemos cognitivamente, pero el ser original sí lo sabe. Toda esa información y ese compendio de información está allí. Solamente necesitas identificar qué es lo que no funciona, o más bien primero, cómo ha estado funcionando, y luego qué es lo que ya de ahí le quito los injertos que no me sirven, que no me contribuyen, y lo vinculo con mi ser original, y entonces sí, todos los dones, talentos, hiciste pactos, probablemente hiciste votos. ¿Saben como los votos de castidad que hacen en algunas religiones? Bueno, yo le llamo votos de castidad de dones. O sea, hiciste un voto en otra vida o puede ser con alguien fuera de esta realidad cuando encarnaste,
de que ibas a esconder tanto tu talento y tu don que te iba a ser difícil encontrarlo desde este algoritmo artificial que no es tuyo. Por eso es que no logras identificar tu creatividad. Dices, es que yo no puedo crear nada, o sea, yo no soy creativo, no se me vienen ideas, o sea, ¿qué voy a crear? O sea, y se te pone como que en blanco todo, o sea, pues no sé, y para todos no sé. Oye, esto que el otro, no sé. O sea, la respuesta automática es no sé. O sea, el algoritmo te tiene totalmente desempoderado, desvinculado de ti mismo, de ese ser original, de ese compendio de información que está ahí en tu corazón, que se formó desde que eras ese embrión, desde que te insertaste en el útero. Entonces, esta técnica de desprogramación, de eso se trata, de identificar. Entonces vamos a hablar un poco de los injertos, pero los injertos, por decir nada más para darles un poquito de idea de qué son los injertos. Déjeme ver. Parte de los injertos también son tus realidades presuntivas. Es como que la forma en que percibes algo que te hace sentir que es tan real, pero en realidad no es real, o sea, es nada más una proyección de tu mente. Déjame ver. Me lo encuentro. Aquí está. Entonces, hice un mapa, le llamo mapa extendido de desprogramación de injertos artificiales, para mencionar algunos. Por ejemplo, que son los injertos que casi la mayoría tenemos. Por ejemplo, el primer injerto así cañón que tenemos en común puede ser este miedo a la muerte, ¿no? O sea, si tú le preguntas a alguien, incluso hasta la religión, ¿no? Te hablan mucho de que cuando mueres vas a ir al cielo y que te espera una vida maravillosa, pero entonces nadie quiere morirse. O sea, si es tan maravilloso allá, ¿por qué no te quieres ir? ¿No? En primer lugar. Entonces, es ese implante artificial o ese injerto es de miedo a la muerte que es más vinculado a el algoritmo mental emocional. Entonces, es un gen, pero a la vez funciona a través de hilos dentro de ese tubo que va por toda tu mente, que es todo tu sistema nervioso, que provoca una emoción de parálisis ante el cambio. O sea, no es nomás no, es que no me quiero morir de irme del cuerpo, sino que este injerto de miedo a la muerte provoca parálisis ante el cambio. O sea, le tienes miedo al cambio. O sea, no sabes cómo gestionarlo. Viene una situación donde te impulsa al cambio y a patadones te impulsa a cambiar, pero tú no sabes cómo gestionarlo, por dónde se te cierra el mundo, o sea, no miras, o sea, qué rollo, qué pedo, qué está pasando. Viene de ese injerto artificial, ¿ok? Otro injerto que tenemos en común es como el miedo a la libertad, esa libertad absoluta, ¿no? Esa libertad, y eso más que nada nos vincula a los hilos de tu mente, de tu algoritmo mental, nos vincula es más en el campo de lo cognitivo. O sea, es desde ese injerto funciona desde la realidad presuntiva, de lo que te hace pensar que es real, porque todo lo que te es relacionado a miedo te hace pensar que es real, pero en realidad no es. O sea, emite esas señales y van a tu cerebro, que no es tu mente, es tu procesador, procesa esa información, entonces la amígdala empieza alerta, estamos en peligro, pero es mentira, o sea, no estás en peligro, pero viene de ese injerto o de ese implante. Y todos estos injertos y todos estos implantes nos distraen. Nos han mantenido en la sobrevivencia y en la distracción, por eso es que como estamos distraídos y nos llevó, como el algoritmo funciona ya en autopiloto,
ya te tira todas estas proyecciones, realidades presuntivas, prejuicios, juicios, creencias, puntos de vista, que nada de eso es tuyo, ya está en automático. Entonces se requiere desprogramar el algoritmo de estos injertos y sacarlo del piloto automático. Porque a muchos hemos ido por capas, viviendo diferentes ya sea terapias holísticas o información de evolución, pero eso no significa que estés completamente desprogramado, porque aún tienes realidades presuntivas, acuérdense que el algoritmo mental no va a dejar de funcionar, no puedes apagar tu mente, no puedes desmantelar el algoritmo y entonces, porque acuérdense que el algoritmo es requerido para que el cuerpo funcione. Está en tu cuerpo el algoritmo. Es todo tu cableado, todo tu sistema nervioso central y todos tus cables, especialmente en el área del ombligo. Acuérdense que siempre se nos ha dicho, el estómago es el segundo cerebro. O el estómago o el sistema digestivo tiene más neuronas que el propio cerebro. Y esa es información que encuentras en internet, pero únelo ahora a esta información, claro, porque acuérdense que en el ombligo estaba la placenta, o sea, ahí estaba el cordón umbilical. Ahí fue donde entraron todos los injertos, ahí entró el algoritmo. O sea, de allí va todo ese cableado y entonces ahí es la manera, es toda la información y memoria celular que es como estás operando. Entonces, bueno, otro algoritmo, otro implante o otro injerto es la polaridad falsa y también actúa en el plano mental, o sea, desde lo cognitivo. Es esa realidad presuntiva de la lucha interna. Todo me cuesta, me tiene que costar, o sea, si no me cuesta no es valioso o no es confiable o así de fácil, o sea, no puedes, ese algoritmo te lleva a que nada te sea fácil. Tú mismo te pusiste obstáculos. Esos obstáculos te los tira el algoritmo, son proyecciones. Y esos obstáculos te hacen... ¿Por qué te pusiste esos obstáculos? O sea, en primer lugar, ¿pero por qué si soy un ser infinito y hay un ser original en mí? Y si vinculo mi algoritmo con este ser original, la vida se va a volver completamente distinta. Sí, pero entonces, ¿por qué me creé todo esto? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto caos? ¿Por qué yo misma me puse obstáculos? Porque era la manera en que podría seguir vivo. ¿Cómo? A ver, explícame. Ok, miren, por ejemplo, les ha tocado ver a varios señores ya en la edad mayor, me refiero de los 60 para arriba, que eligieron jubilarse o pensionarse, o sea, eligieron su jubilación, retirarse de su actividad lucrativa, de su ocupación, muchos de su ocupación de toda la vida, o sea, 30 años siendo secretario de justicia o no sé. Entonces se jubilan y entonces al jubilarse, en poco tiempo, menos de 20 años la mayoría, digamos se jubilaron a los 65 y no llegan ni a los 85 muchos de ellos. Empieza el cuerpo a involucionar, empiezan a entrar en una etapa acelerada de involución en el cuerpo. ¿Por qué? Porque ya no hay obstáculos, o sea, los obstáculos se minimizan. Porque el trabajo o lo que hacemos en nuestro hacer diario tiene mucho que ver con este implante de, ¿en dónde estaba? En polaridad. Está muy ligado a la polaridad porque el trabajo o la actividad lucrativa o tu ocupación que haces con día, ocupas mucho tiempo de tu día en eso. Y entonces esa es una de las mayores razones, o más bien, de las mayores maneras que encontraste de ponerte obstáculos. ¿Por qué? Porque eso te hacía sentir que tenías un propósito o un objetivo de por qué levantarte cada mañana, por qué volver a despertar. Tengo que trabajar, porque tengo que echarle ganas, porque mis hijos, porque tengo que salir adelante. Entonces, eso te hacía seguir vivo. Sobrevivir, o sea, tengo que, ¿no? Las cuentas no esperan, que no sé qué, o sea, todo es parte de lo mismo, del mismo injerto, de esta polaridad que te hizo, que te creaste para
ponerte estos obstáculos para seguirte manteniendo vivo o sentir que tienes esta falsa, este falso propósito de seguir vivo, de seguir aquí. Entonces, tienes luchas internas, tienes muchos conflictos, o sea, este implante o este injerto te lleva a que sigas funcionando y que sigas estando vivo, pero desde el sacrificio, desde que todo es pesado, no hay facilidad en nada. Entonces, incluso está muy vinculado a la manera en que recibes dinero, porque si para ti ese injerto de tu algoritmo mental te está tirando proyecciones diarias de que no, pues hay que chingarle, si no le chingamos el flojo no le va bien. No, es que el que no trabaja y el que no suda y el que no se gana, no merece el pan de cada día. Y todo esto es lucha. O sea, estoy en un lado del polo donde todo me es lucha. Todo es sacrificio, todo me tiene que costar y todo es pesado. Y lo pago con cuerpo, ¿ok? Por eso el cuerpo se desgasta y andan todos jodidos a los 50 y aparecen que tienen 70, ¿no? Porque pagaron con cuerpo, porque de esa manera el algoritmo los llevó a funcionar en toda su vida o en todo el tiempo que tuvieron en el cuerpo. Entonces, otro injerto general que casi todos tenemos es la linealidad del tiempo, que también opera desde el gen, desde la genética, pero en el plano cognitivo, y es que te sientes atrapado en el pasado, ¿ok? Es que no puedo salir de aquello que me pasó, y entonces llevarte a la polaridad de percibir, de la falsa realidad presuntiva de que fue un fracaso total lo que te pasó, porque fue una desgracia, porque fue un fracaso. Entonces todo eso te lleva a operar de que estoy atrapado y sientes que tu vida, que estás atrapado en una secuencia de acontecimientos de las cuales no puedes salir. Y aunque hayan pasado 20 años de aquel acontecimiento, sigues, tu algoritmo mental le dice al cerebro, sigue procesando la misma información para que tu cuerpo sienta que todos los días le pasa lo mismo. Porque tu cerebro solo procesa. Entonces él no puede distinguir si te está pasando de verdad así o si simplemente es información y el algoritmo simplemente le tira esa proyección y entonces percibe que eso le está pasando como si fuese de verdad, o sea, como que si fuese de realidad. Entonces tu cuerpo opera constantemente de esa manera. Imagínate, por ejemplo, vamos a hablar de algo cañón, ¿no? Violencia que te pegaban, que te maltrataban, incluso te quemaban con cigarrillo, o sea, tortura, todo esto. Imagínate que estás atrapado en esa línea del tiempo basado en este injerto artificial del cual funciona tu algoritmo mental de linealidad del tiempo, o sea, te sientes atrapado en ese pasado y es como si todos los días te siguieran torturando como cuando eras niño. Por ejemplo, ¿no? Para mencionar algo. Como si todos los días te quemaran, como si todos los días te dieran de chingazos. O, por ejemplo, un asalto sexual, una violación. Es como si tú estás atrapado en ese pasado y tu algoritmo te tira esa información, el cerebro la procesa y como no distingue si es verdad o mentira, es como si todos los días te estuvieran ultrajando y violando. Ahora imagínate que esto viene pasando por 20, 30 años, 40, 50. Y eso te estoy hablando de esta encarnación. ¿Qué tal si también lo traes de otra vida? ¿Qué tal si en otra vida también funcionabas desde ese mismo implante? ¿Y qué tal si era la misma violación? O sea, vienes repitiendo la misma información. Y ahora tienes el poder a través de tu conciencia de desprogramarte de todo esto. De llevar al algoritmo no a deshacerte de él, no a resistirte de él, no a verlo como puta madre, esta mente jodida. No, es
es perfecto, es maravilloso, es un algoritmo que funciona con tanta precisión que si tú logras desprogramarlo y vincularlo a tu ser original, imagínate todo lo que te va a traer y todo lo que vas a vivir, así como viviste todo eso. Todo esto que les menciono desde los injertos, todas esas experiencias, todo ese dolor, todas esas lágrimas, toda esa lucha, todo ese sacrificio de todos los días levantarte, ir pasando los obstáculos como en Jumanji. Imagínate que ahora te empiece el juego de la vida, el algoritmo funciona a tu favor. Imagínate cómo sería todos los días vivir eso. Nada más siéntelo en tu cuerpo. Esto que te estoy diciendo no lo requieres entender. Llévalo a tu cuerpo y dime si no te expande el imaginar todas las posibilidades que se abren si logras hackearlo, si logras que opere a tu favor. ¿En qué superhumano, superdotado, humanoide te vas a convertir? ¿Qué tantos talentos, tesoros escondidos tienes? ¿Cuántos votos, fidelidades, compromisos, pactos con terceros, contratos de adhesión hiciste para esconder todos estos tesoros? Y ya te llegó el momento de desvincular, de deshacer, de destruir, de descrear y de anular, de cancelar, de revocar esos pactos y llevar a tu algoritmo a operar desde todo esto que tienes allí en tu ser original. Quitarte los injertos. Y eso solamente lo eliges tú. Aunque yo estoy siendo la invitación a través de esta información y a través de esta técnica. Tú eres ¿cómo se dice? Ultimately, le dicen en inglés. O sea, que al final de cuentas, eres tú el que elige. Y esta información es impulsada por ti mismo, por tu yo superior, por esa conciencia, por ese ser origen que te impulsa a que, órale, ya es hora, es ahora, el tiempo es ahora. Entonces, todos esos son implantes, hay muchos, tengo un mapa completo de injertos, pero estos son muchos con los cuales tal vez tú te puedes identificar porque casi todos los tenemos, ¿no? Aquí hay otro, por ejemplo, sumisión de autoridad, que actúa desde el lado más áurico, más cognitivo, que te lleva a tener esa pérdida de autonomía, de ese desempoderamiento, que te lleva automáticamente a reaccionar en piloto automático, no sé. Oye, ¿qué tal si esto y que el otro? No sé. O te enseñan a hacer algo, digamos, te enseñaron a hacer en la escuela, en la clase de carpintería, te enseñaron a hacer una cajita de madera, así, pegaste los 4 lados, hiciste un cajoncito, una cajita. Entonces, ahora, si te dicen, puedes hacer todos los muebles de una cocina, no sé, pero lo puedes extrapolar, porque si ya tú aprendiste a hacer esa cajita de madera, puedes hacer todos los muebles de una cocina. Pero el algoritmo, o sea, ese injerto te lleva al desempoderamiento, a que nunca sabes nada. No hay creatividad, ese genio creativo está completamente escondido, dormido. No sé. Por eso es de que siempre tienes que ir a otros a validarte. Quieres la validación, la aprobación del otro para sentir que sí sabes, para percibir en esas realidades presuntivas que te mantienen en ese ciclo de secuencia trifásico, o sea, en ese algoritmo mental que te mantienen ahí pensando que no sabes. O sea, no, ¿a poco no quieres todo esto? ¿A poco no te hace querer salir de allí? Salir, hackear tu algoritmo mental, desprogramarte y vincularte al ser original para que empiece tu realidad a ser maravillosa, fabulosa. Que ahorita a lo mejor no caminamos en el agua, pues no sé, a lo mejor no, con todo esto, en muy poco tiempo probablemente veas por ahí a alguien volando o caminando en el agua. O sea, ¿quién te dijo que algo es imposible? El algoritmo mental artificial.
todos esos implantes que te dijeron que era imposible. ¿Por qué la lagartija se le corta la cola y le vuelve a crecer? Porque no tiene un pinche algoritmo artificial lleno de presunciones de realidades presuntivas que le dicen que es imposible que le crezca la cola. A ella nadie le dijo que la cola no le vuelve a crecer, que es imposible. Por eso es que a ella le es posible regenerarse. Por eso es que le vuelve a crecer al poco tiempo. A ti sí te dijeron que eso era imposible, por eso es que a ti no te crece nada. Si te amputaron un brazo, no te ha crecido. Y entonces estamos limitados a que no acontezca esto. Pero ¿qué pasa si empiezan todos a desprogramarse y a vincularse con ese ser original y empezamos a crear una realidad inimaginable que ahorita se nos hace imposible, que después va a ser completamente natural ver todas esas cosas? Y como les digo, si creen que estoy loca, no me importa. Yo sé lo que sé porque está allí, el mi ser original. Entonces, eso es lo que es, gente. O sea, esta es la técnica de desprogramación de injertos y amalgamas artificiales. Es una de tantas posibilidades que hay para que lleguemos a esa evolución. En la película esta que les digo de Paul, cuando le transfiere toda la información a esta chica, que no la podía hacer entender, le transfiere la información y entonces esta chica no veía de un ojo, tenía el ojo así como cuando lo tienen totalmente blanco, con esta telita, y así nació. Entonces le dice, permíteme cambiar eso, lo de tu ojo. Y ella con que no se puede, que no sé qué, le dijo, solo permíteme. Entonces la toca y el ojo se le regenera, ¿no? O sea, se le regenera en el instante y le dice, ¿cómo hiciste eso? Y le dice Paul, el UFO, le dice, evolución. Entonces, esta es la invitación. Que sigas ese impulso que te lleva a la evolución, a tu evolución. Y como les dije al principio, mi realidad es única y la tuya es única y cada uno es un mundo. Y solo tú puedes identificar cuáles son los injertos que están en ese algoritmo mental, que está en todo tu cuerpo, que tu mente es todo tu cuerpo, y identificar cómo ha funcionado hasta ahora y cómo desprogramarlo para llevarlo a la vinculación de tu ser original cuando se formó el corazón. Esto es real facts, gente. Es información que no me la estoy sacando nomás así porque, soy una gurú iluminada que me habló un ángel. Tú lo puedes encontrar en Google, en ChatGPT. El corazón es lo primero que se formó. Luego después pregúntale a ChatGPT qué es el código ISH. Ahí te va a explicar. O sea, no me creas a mí, experiméntenlo. Yo estoy siendo la invitación de tantas invitaciones y tantas posibilidades que se están abriendo para ti, para invitarte a desprogramarte, para invitarte a que vayas más allá de tu algoritmo mental y lo hackees y lo hagas que juegue a tu favor. Y que se abra una infinidad de posibilidades grandiosas para que vivas distinto hasta que elijas irte de este cuerpo. Porque si ya estamos aquí, pues aprovechémoslo de la mejor manera. ¿Y cuál va a ser la mejor manera? Hackeando tu mente, hackeando tu algoritmo mental. Dicen que nosotros no usamos ni el 10% o más o menos el 10% de la capacidad cerebral, pero como les dije, el cerebro es solo el procesador, la mente está en todo el cuerpo, es todo el cableado. Desde tu ombligo salen un montón de cablecitos, míralo también en Google, un montón de cablecitos y ahí hay neuronas, literalmente en tu sistema digestivo hay muchas neuronas, más que en tu cerebro. Entonces, la mente está en todo el cuerpo. Lo he dicho como 10 veces para que quede bien claro, gente. Entonces, esta es la invitación. Si te interesa saber más, si quieres una sesión, como les digo, primero voy a hacerlo en sesiones porque también
quiero esta práctica 1 a 1, llevarte a identificar cuáles son los injertos principales, porque de un injerto, pues si ahí se abre un montón de otras maneras operativas de tu algoritmo mental, pero si vamos al injerto primario y desprogramamos ese injerto, entonces va a ser mucho más fácil llevarte a identificarlos, darte cuenta cómo has operado, desprogramar y luego llevarte a vincularte con ese ser origen, con ese código ISH, desatar, activar tu ADN por completo. El cerebro no es que no funcione en toda su capacidad. Se nos dijo que usamos solo el 10%, pero no es que no usemos todo el cerebro. Todo el cerebro lo usamos, pero lo usamos por partecitas. Se va encendiendo, ¿sabes? Nada más dependiendo al algoritmo mental y las proyecciones y todo esto, como que pin, se enciende una parte, luego pin, otra parte y otra parte. ¿Qué tal si se tratara de encender todo el cerebro para procesar la cantidad de información que está en tu ser origen? Porque si tú crees que hay mucha información en el algoritmo mental que es artificial, imagínate todo lo que hay en el ser origen. Por eso es que el cerebro también se expande con esta vinculación y cuando activas el ADN, ¿por qué? Porque se expande la capacidad de procesar información. Por eso es que se van encendiendo otras partes del cerebro. Se trata de encender todo el cuerpo. Encender todo lo que estaba en autopiloto, lo que estaba apagado, esos sensores apagados. O sea, eres una máquina, imagínate que eres una máquina. Eso es lo más fácil para mí de entenderlo en mi mente cognitiva, o sea, en mi procesamiento cognitivo, es que soy una máquina y que tengo un montón de funciones que nunca he usado y que han estado apagadas. Pero si yo reprogramo el algoritmo para que el algoritmo deje nada más de usar ciertas funciones y lo llevo para que empiece a usar las otras, va a funcionar así tan preciso como ha funcionado hasta ahora, así tan preciso va a funcionar si lo hackeo y si lo programo de una forma donde lo vinculo con mi ser origen para que funcione y se encienda todo. Entonces es posible, sí, es posible. Sí es posible porque tu mente te está diciendo ahorita, no es posible, eso es una locura, esto no entiendo nada, dijo un montón de cosas como la chilindrina, dijo y no entiendo nada. Entonces, eso es lo que te dice tu mente, tu algoritmo. Pero es posible. Y si resonas con esta información y si crees que esta posibilidad funcionaría para ti, mándame un mensaje, es así de simple. Envía un mensaje y de ahí comienza todo, ¿ok? Y bueno, independientemente si decidan o no la sesión, no importa. Lo que importa es que ya tienes esta información y que van a llegarte otras posibilidades. Que si no eliges esta posibilidad, esta invitación que yo te hago conmigo, y que lo vivamos juntos, lo vas a hacer de cualquier otra manera, porque la evolución es inevitable. Así que bueno, un placer estar con ustedes. Si tienen más preguntas, comentarios, dudas, si simplemente quieren interactuar, charlar, aunque no quieran una sesión, o sea, simplemente el hecho de expandirnos en información charlando, interactuando, simplemente envíenme mensaje. Bueno, hasta la próxima. El próximo vivo voy a estar explicando sobre la activación del ADN, ARN, el cromosoma 9, el código ISH y el sistema activador reticular ascendente. Así que ahí vamos a estar hablando más de estos temas tan fascinantes. Hasta pronto. Cuídense. Chao.